deben practicar sus habilidades científicas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Con frío. Buenos días. ¿Bien? Días. Buenos días. Esta mañana. Buenas tardes. Tarde, ciertamente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién hace buenas tardes hoy que no tiene ganas de hablar o qué? Ese buenas tardes. Es que así saludábamos en la primaria cuando llegaba el director o la... ¿Cómo se llama? La orientadora. Y así nos hacían que nos paráramos. pero Buenos había que- días. Y ya nos están sentados. Ya nos sentamos. ¿Ya están sentados entonces? ¿Todas? ¿Están sentadas todos? Sí. Pero no los veo a todos. Jesús, ¿no puedes abrir tu cámara? ¿O qué? Está acostado. Sí. Siéntense en la cama, no inventen, acostados no, sentaditos en la cama porque hace frío, pero sentaditos. El sillón, por favor. Porque si se quedan acostados se me van a dormir, entonces no se trata de eso. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la lectura? Bien. ¿Bien? ¿Encontraron la relación de la lectura con los dos cuestionarios que contestaron o no? Sí, nos aplicó las preguntas así como desde la primera prueba, ¿no?
de qué tanto recuerdas esto, qué sentiste, o sea, como que todo yo sí lo relacioné con todo lo que nos ha puesto, bueno, con los dos cuestionarios que hemos hecho recientemente. Así es, los dos tienen que ver. Ese es el cuestionario que la segunda parte de los equipos que integramos va a indagar sobre, les decía, sobre los primeros 5, sobre 5 temas de la historia antigua, y los otros 5 equipos van a indagar sobre temas más contemporáneos, y eso va a permitir que veamos cómo se comportan estos elementos que tenemos identificados frente a 2 tipos de actos o hechos distintos, de distinta naturaleza. ¿Por qué de distinta naturaleza? Porque unos están ubicados en esto que algunos llaman el pasado remoto y otros están más bien ubicados en una historia más reciente, ¿no? Y la idea es que cada equipo y cada integrante vaya observando cómo estos elementos, si se comportan. La pregunta de inicio es, ¿se comportan igual estos elementos frente a eventos del pasado remoto que frente a eventos del pasado más reciente? Esa es la primera, como la pregunta que va a guiar el trabajo de todo el grupo, ¿no? Porque todos vamos a entrar a ver, dependiendo de si indagan sobre eventos cercanos o sobre eventos pasados, vamos a poder observar todos cómo se mueven estos elementos. Primera cuestión. Segunda cuestión que vamos a ver ahora con la lectura de Gaskell, que hoy la voy a presentar yo, es que vamos a observar, o ya lo vieron, cómo estos elementos cognitivos, informativos, valorativos y afectivos se comportan. ¿Se acuerdan de esta gráfica que vamos a ver también? De cómo están hasta arriba la claridad, que tiene que ver con la cognición, después la valoración, y al último, ¿qué es lo que está en el último nivel de la gráfica? Si ya dije 2, no me fallen. Claridad, importancia y Emoción. Emoción. la emoción. Si se fijan en las gráficas que observamos en esa lectura, están hasta el fondo, ¿no? Están abajo. Entonces vamos a ver cómo si esa estructura de elementos para un evento que situado en Inglaterra, en ese momento obedecía, digamos, a un evento más de orden contemporáneo. Ellos no hacen esta distinción entre historia contemporánea y historia antigua, nosotros sí, porque es la materia de nuestro curso, pero vamos a ver si esa estructura, en términos de tener la claridad hasta arriba, la valoración y la afectividad, se comporta igual para eventos que tienen que ver con nuestra región. La hipótesis diría que no, porque somos 2 culturas distintas, pero vamos a ver qué tal si nos sorprenden los resultados y encontramos el mismo tipo de organización de estos 3 elementos, que son también componentes, a que nunca se imaginaron antes de entrar a este curso, que la historia podría tener formas en las que podemos medirla, ¿no? Que es, ¿qué tan claro lo tengo? ¿Qué tan importante creo que es? ¿Y qué emoción me despierta eso? Uno diría, ay, ¿no? Pero cuando nos vemos envueltos en el 15 de septiembre, ¿cómo se sintieron este 15 de septiembre? ¿A poco no se movía la emoción? No me van a decir que sí, resulta que son ustedes muy universitarios y muy serios y no se emocionaron para nada el 15 de septiembre. No, Luis, ¿por qué, Luis? Eres caso atípico, yo creo, a menos que alguien más se le una. Yo también. Pues no, porque en mi familia se acostumbra a no celebrar esto porque da más vergüenza la situación que orgullo. Ok, pero viene de... Pero fíjate que sí hay una emoción entonces, porque hablaste de vergüenza y de decepción. Entonces sí hay una emoción, ¿no? ¿Alguien más? Yo. David quería hablar desde hace rato. A ver, Bueno, adelante. sinceramente, pues en esta ocasión no lo sentí como los años anteriores, porque pues usualmente los 15 de septiembre nos la pasamos en familia, pero en esta ocasión como
no pudimos salir ni nada de eso, pues sinceramente no sentí nada. De hecho, hasta me asomaba en la azotea o desde mi cuarto, que muchos estaban lo típico, ¿no? Teniendo sus cohetes, con su música a todo volumen. Pero como que no sentí esa emoción o esa sensación que en los años pasados. No sé, lo sentí como si nada, como un día normal. Pero sin embargo, esto que dices de subirte a la azotea y mirar parecía como nostalgia, ¿no? Sí, tal vez un poco. El punto es que hay una emoción y ese es el que no estábamos acostumbrados a pensar a la historia. La pensamos como una serie de acontecimientos y no reconocemos ese componente afectivo que también tiene. Y ese es el punto a donde queremos llegar. Él sí. Sí, pues igual con Luis concuerdo de que la situación actual pues sí da como vergüenza, ¿no? O sea, al final de cuentas hubo ese proceso como de independencia y lo que sea y ahorita es muy difícil la situación que vivimos. Entonces, eso aunado con que, bueno, yo tengo 4 perritos y con los cohetes se ponen muy mal mis perritos. Entonces, el solo pensar que ya venía septiembre, que iban a empezar con cohetes desde el principio de mes a final de mes y eso, pues no, la Ah, verdad no me causaba emoción. te enojaste entonces. Sí, la verdad sí me la pasaba haciendo corajes, porque una perrita. Pero esa es una emoción, el sí. Sí, 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 sí. O sea, el punto es como, o sea, y no era, o sea, te lo produce de alguna manera, obviamente los cohetes, pero está asociado a un evento y entonces resulta que tú puedes decir cuando en otro momento platiquen sobre el 15 de septiembre, pues a mí es una fiesta que no me gusta tanto porque pasa esto. Y entonces resulta que es válido desde dónde lo estás midiendo porque tiene que ver con tu cotidiano. El punto es cómo eso que cuando ves 15 de septiembre, a lo mejor en otro momento del año, y lo ves y dices, ¡ay! ¿No? Y se te hace un nudo en la panza, ¿sí? Ahí está la emoción, que le estás asociando en este caso a un evento histórico, quizá no porque lo que es en sí mismo, sino por el entorno que se vive, pero el punto es que no estamos acostumbrados a pensar que la historia tenga un componente emocional afectivo, ¿no? Y ese es un poco el punto que es justo el tipo de reflexión que necesitamos recuperar de la historia, ¿no? Verla desde un lugar distinto para no seguirla viendo como el símil, ¿no? Es el archivo muerto de este país, ¿sí? Pues el archivo muerto que es muchas cajas llenas de información, todas empolvadas, que uno piensa que no sirven para nada, hasta que tienes que ir a buscar algo, ¿no? Pero piensas que no sirven para nada. La historia, muchas veces, en mi experiencia, muchos de ustedes la han descrito de alguna manera así, como el archivo muerto de lo que ya pasó y de lo que no tiene sentido volver. Y justo nuestra tarea es interrogarnos desde otro lugar, ver desde otro lugar, entender que tiene otras dimensiones la historia que no estamos viendo porque no nos entrenaron para eso, porque no nos enseñaron a verlo así, ¿no? ¿Qué pasa cuando se habla de la conquista? Que es lo que vamos a ver también ahora. El Día de Reyes, pues falta un cacho es que alguien puso aquí, el Día de Reyes es mejor y ya hizo su carta, pero pues falta un rato y quién sabe si con esto de la pandemia los reyes puedan andar por ahí, así que mejor le echamos ganas nosotros, por si no. Con lluvia se sintió triste, ahí está la emoción otra vez, ¿no? Que es un poco lo que quisiera que pudieran observar a partir de ahora, después de este curso, ¿no? Cada fecha cívica, como ver la emoción que hay en el ambiente grupal, en el familiar, en el social, para tratar de identificar esa sensación, ¿no? Por ejemplo, si les digo 5 de mayo, ¿qué es lo que en general observan el 5 de mayo? ¿Nada? ¿Nadie? ¿No? Pues en nuestro país no veo mucho la batalla de Puebla, pero por ejemplo mi experiencia en Estados Unidos y Canadá es que lo celebran, es un día de celebración y muchos creen que es nuestro día de independencia. Pues sí, imagínense, ¿no? Se ha perdido mucho, pero yo me acuerdo que en la generación que yo crecí,
nos hablaban del orgullo, ¿no? De haber vencido a un ejército, el más poderoso en aquella época, y que lo hayan vencido unos mexicanitos que andaban por ahí, ¿no? Que además la mayoría eran indígenas, para acabarla de fregar, ¿no? Digo, en términos de la perspectiva de, no siquiera perdieron con un ejército igual de fuerte estratégica y militarmente, sino con indígenas, un ejército compuesto en su mayoría por indígenas. Entonces, sí hay un motivo para, en Puebla, por ejemplo, pues de mucha fiereza, de mucha fortaleza, de mucho orgullo y de una emoción muy, muy positiva en términos de sentirse ellos, ¿no? Representantes o herederos de todo eso que se vivió en ese tiempo. Pero bueno, ahorita seguimos platicando. Ah, por ahí había alguien con la mano levantada. Perdón, casi no lo veo. ¿Quién era? Yo. Solamente le iba a comentar que en Puebla sí, de hecho sí se hace la fiesta, dura una semana y se hace ahí en los fuertes de Puebla. Y de hecho se pone muy, muy padre allá. Entonces allá Así sí es. lo conservan. Claro, no, pues es que es, como decía, pues sí es un motivo de orgullo. Y bueno, a muchos de nosotros en la escuela nos hablaron y nos hacían sentir eso, ¿no? O querían hacernos partícipes de ese orgullo. Pero bueno, vamos a ver hoy el texto de las diferencias grupales en la memoria de acontecimientos políticos de George Gaskell y Dwight. Y siempre me olvida que no es con esto. Ok. En el 77, Brown y Kulik preguntaron a 80 personas qué estaban haciendo, con quién estaban, dónde estaban cuando oyeron por primera vez una nota sobre el asunto de El asesinato el de asesinato Kennedy. de Kennedy. Gracias, muchas gracias. Y encontraron que había una buena memoria, una cualidad vital casi perceptual, como de fotografía, para explicar qué estaban haciendo, con quién estaban y dónde estaban. Ustedes, como son jóvenes y jóvenes, si yo les preguntara, ¿y qué estaban haciendo el miércoles pasado como a las 10 de la mañana? Probablemente lo puedan recordar. Pero si les digo, ¿qué estaban haciendo el miércoles de hace un mes como a las 10? ¿Creen que me podrían contestar? No. Tendrían que irse al calendario, ¿no? Para ubicar, déjame ver qué fecha es, ¿sí? Como para situarme y quizá, en términos de que es algo cotidiano, no lo recordarían. Sin embargo, si les pregunto, aunque quizá estaban todavía más pequeños, ¿qué estaban haciendo, con quién estaban y dónde estaban cuando escucharon por primera vez la nota sobre los desaparecidos de Ayotzinapa? Si quieren, váyanme poniendo eso en el chat. ¿Qué estaban haciendo, con quién estaban y dónde estaban? Y justamente lo que él dice es, bueno, lo que ellos dicen es que identificaron que había efectivamente como una fotografía que estaba a ese momento. De hecho, a mí me impacta porque cuando yo releí este texto había pasado el asesinato de Colosio. Y yo recuerdo el impacto que sentí cuando me enteré de la nota. Recuerdo que lo primero que hice fue hablar con mi mejor amiga, ¿no? Porque yo no daba crédito. O sea, decía, no puedes, además conociendo que en este país en ese momento había todavía un control de la información tan férreo, yo no entendía qué pasaba, ¿no? De verdad era así como que hubiera caído la noche en medio del día. Y mi amiga pues estaba igual que yo y estábamos ambas, yo en la universidad terminando de dar clases, ella en su trabajo. Dice, te veo en mi casa, vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Porque era una sensación. Entonces recuerdo que estaba haciendo, ¿no? Recuerdo que estaba en la universidad, recuerdo que esa tarde la pasé en casa de mi amiga, estuvimos viendo la televisión, entonces no se usaba no se usaban los teléfonos celulares, los únicos teléfonos eran los fijos. Y recuerdo esa tarde en su casa y no recuerdo exactamente qué comimos porque comimos cualquier cosa, estábamos impactadas y no nos queríamos mover de la televisión, ¿no? Pero a eso se refiere
Y yo creo que ustedes tienen casos, por eso apelo a esto de Ayotzinapa para evocar como este ejercicio. Y identificaron que era esta memoria muy diferente de la memoria con respecto a otros sucesos. Y a esta manera de recordar le llamaron memorias destello o flashbulb, ¿no? Y lo que nos narran además en este artículo es que ningún estudio hasta ahora ha podido falsear o rechazar este mecanismo. Entonces ahí está esto que se llama memorias flashbulb y que tiene que ver con estos acontecimientos recientes que generan un impacto en nuestro cotidiano y que nos permiten reconocer hasta cómo íbamos vestidos, ¿no? Entonces ellos deciden focalizarse en las diferencias entre grupos en las memorias de distintos acontecimientos políticos y tratan de indagar la relación entre la pertenencia grupal y la memoria de un acontecimiento político, ¿no? ¿Qué tanto el pertenecer a un grupo de estudiantes o de obreros o de médicos va a influir en la manera en que recuerdo un acontecimiento político? Esa es la propuesta. Y el texto nos habla entonces de que está ligado con esta hipótesis, las teorías societales de la memoria, ¿no? Cuando nuestros autores indagaron, que son Brown y Kulik, sobre los recuerdos de acontecimientos políticos, también lo que dicen o lo que hacen es vincular estos acontecimientos o este hecho de los recuerdos, más bien, a los aspectos societales y a los aspectos culturales. Y ya hablan del valor de una memoria. Dicen que, o ellos saben que los recuerdos selectos se convierten en pilares de la autodefinición de las personas. De modo que una memoria flashbulb es una fotografía que retiene el sabor de un evento importante. No lo agota, lo simboliza, lo evoca. ¿Sí? Que es lo que les decía, a veces incluso uno dice, es que hasta recuerdo lo que comí ese día, ¿no? ¿No les ha pasado que algunas veces cuando hablan de algo hay gente que dice, es que hasta recuerdo lo que comí ese día? Porque hay esto que tiene que ver con el sabor. O sea, recuerdo lo que comí, pero recuerdo también qué hora era, que vi el reloj. Eso lo deben haber vivido sus papás, por ejemplo, ahora que se celebró el 19 de septiembre, seguramente hubo muchas anécdotas de qué estaban haciendo, dónde estaban, qué hicieron, qué pasó, ¿no? Entonces, las memorias son compartidas porque son producto de una reconstrucción social y son parte de la identidad social. Que eso ya habíamos, bueno, ya venimos de este trayecto en donde hemos visto cómo la memoria muchas veces lo pensamos o estamos habituados a pensar a la memoria como un hecho de estricto orden individual, personal, como si fuera la memoria solo una responsabilidad o un producto más que responsabilidad que se gesta en nuestras cabezas, ¿no? Y lo que hemos estado discutiendo en las últimas lecturas, desde Gunt, yo creo, de cómo en realidad el recuerdo, la memoria, tiene que ver o son producto de una reconstrucción social. Ahora bien, ciertas memorias son más valoradas por las personas que otras, ¿no? En efecto, veíamos ahorita en el ejemplo que pusimos sobre la batalla del 5 de mayo, pues hay una memoria que es más valorada probablemente por los poblanos, ¿no? Y por todo el estado, me atrevería a decir, más que las personas que habitamos en otras regiones del país, por ejemplo. Ellos retoman a Abelson, que identificó que hay un uso común con otras personas y la unicidad respecto del individuo, ¿no? Que es en términos de, otra vez el ejemplo de la batalla del 5 de mayo, pues en Puebla, ahí bien lo señalaban, es todo un acontecimiento, ¿no? Seguramente habrá ferias, habrá un montón de actividades para celebrar, para recordar. Y eso hace que tengan un uso común, pero al mismo tiempo hay una experiencia personal. Esa es parte necesaria, digamos, de este acontecimiento.
el recuerdo de un conocimiento compartido resulta, dicen aquí, repetitivo y aburrido. Es por ello que se hace necesario añadir algo único, y de ello resultan detalles en apariencia irrelevantes. Y me hace pensar en el texto que vimos con Bartlett, ¿no? De estos acontecimientos en apariencia, no, estos rasgos en apariencia poco importantes, ¿no? Pero que le dan ese carácter único a ese dibujo que estoy haciendo. Y entonces ese es un detalle que poco importante, pero que va a realzar, digamos, mi dibujo y en este caso también el recuerdo. Además de ser este conocimiento compartido que suelen ser los recuerdos, y creo que ahí nuestras vivencias familiares, no sé cuántas veces a ustedes les ha pasado, a mí sí, que estoy en casa de mi madre y bueno, de repente aparece la anécdota de toda la vida y yo, ay, otra vez, ¿no? Así como, ops. Pero en efecto, siempre al mismo tiempo aparece como cada miembro de la familia va poniendo, colocando un elemento que puede ser en apariencia irrelevante, pero que hace único para quien lo repite ese acontecimiento y le da esa cualidad particular que le permite apropiarse de este evento. Otra cualidad que él reconoce es el extremismo, que describe la mezcla del interés por el contenido de la memoria y las emociones y la intensidad de las emociones, ¿no? Que es esta parte en donde, por ejemplo, lo vamos a ver porque traigo los datos de los dos cuestionarios, cómo frente a la conquista, y aquí estoy hablando de memoria porque no me fijé bien, pero cómo frente a la conquista puede haber una emoción mucho más intensa que frente, por ejemplo, al EZLN. ¿Saben qué es el EZLN, por cierto? ¿Saben de qué hablo cuando digo el EZLN? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Pero no lo dudes, por favor, Luis, porque si no, ¿sí saben los demás? Sí. Sí. ¿Sí? Porque me ha pasado en Sí. cursos que me han preguntado, oiga, profesora, ¿y eso del EZLN qué es? Y yo, ¿Cómo? no puedo Luis creerlo. lo expuso el trimestre pasado en mi grupo. ¿Mande? Luis lo expuso el trimestre pasado en mi grupo. ¿Cuál, el EZLN? Sí. Sí, yo lo expuse. Ah, muy bien. Yo lo conozco por el subcomandante Marcos. Ok. Que dicen que era profesor de la UAM, ¿no, doctora? Sí. ¿Y qué creen que el otro día ¿En leí serio? Sí, de UAM Xochimilco. Ah, ok. Y de hecho, el otro día leí un texto de Balibar y Wallerstein sobre la nación. Aquí tengo la fotocopia, déjenme ir por ella. Se me olvidó su primer nombre. Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein. Bueno, leyendo a Etienne Balibar, fueron alumnos, uno de ellos creo que fue alumno de Marx, creo que Etienne, no es cierto, o de alguno de ellos. Vi una conferencia que tiene, andaba yo buscando para otro curso material y vi una conferencia que tiene en español Etienne Balibar. Y él narra ahí que leyó el trabajo, recuérdenme el nombre del subcomandante Marcos, el nombre oficial. ¿Alguien se lo sabe? El nombre del subcomandante, porque ahorita se me olvidó. ¿Nadie se lo sabe? ¡Qué barbaridad, chicos! Chicas. Rafael, Rafael. Rafael Guau. Sebastián Guillén. Vicente. Ujú. Ah, pues resulta que Etienne Balibar leyó el trabajo de Sebastián, que fue no, creo que se lo hicieron llegar o no sé qué, pero lo narra y yo me quedé así, ¡oh! ¿No? Estaba en esa conferencia, yo tampoco lo sabía. Dije, oye, mira nada más. Perdimos en la academia entonces a alguien que hubiera probablemente sido alguien interesante, ¿no? A lo mejor lo recuperamos, no lo sabemos, pero bueno, por lo pronto, esa era una anécdota nada más. Pero bueno,
Hablábamos entonces de cómo el extremismo mezcla el interés por el contenido de la memoria y las emociones, habla de la intensidad. Cuando se habla en general de la conquista, hay hablando de emoción, como una sensación así de indignación, ¿no? Y una intensidad fuerte, misma que, por ejemplo, si yo les digo la expropiación petrolera, a lo mejor hay emoción, pero no es tan intensa la emoción, ¿no? A menos que vean alguno de los reportajes, que hay varios ya ahora afortunadamente videos que narran lo que significó para la sociedad de aquella época la solidaridad que lograron despertar alrededor de la figura de Lázaro Cárdenas, en donde la gente fue, por ejemplo, a Bellas Artes a dejar su cochinito, lo que podían para contribuir para que la deuda sobre la expropiación pudiera ser saldada, ¿no? Entonces, una emoción, quienes lo vivieron en esa época, pues seguramente que su emoción es muy fuerte y puede llegar justo a ser una memoria que es en extremo, que es como muy intensa, ¿no? O después los matices que hay en términos de, pues no me generan ni que me hablen de la firma del Tratado de Libre Comercio. Creo que me acuerdo que fue por el 84 y no es cierto, 94. Y nada más, ¿no? No hay una emoción. En cambio, ahora les acabo de narrar cuando me enteré de la noticia de Colosio y cómo se movieron muchas cosas y bueno, eso sí me despierta poder recordar esa emoción que sentí, que no era positiva, o sea, no era una emoción buena, era una emoción de desconcierto, de preocupación, de no comprender qué estaba pasando, ¿no? Otra de las cualidades que encuentran en el recuerdo de muchos autores es la centralidad, cómo encaja la creencia con las creencias del individuo, ¿no? Como muchas veces en los relatos, y la memoria no es una excepción, la adecuamos mi propio sistema de creencias. A mí, ¿por qué me desconcertó tanto la noticia? Yo no daba crédito, decía, pues si el PRI siempre tiene el control de la información, ¿cómo es? ¿No será una treta para lograr algo? Bueno, estábamos esperando hasta un golpe de Estado, así porque no encajaba en términos de mi concepción de lo que en ese momento era la sociedad y el sistema político mexicano. Cómo mis propias creencias van también, se encajan o adaptan o adaptan, ¿no? Un acontecimiento, en este caso, una memoria también. También la memoria tiene la cualidad de adecuarse, ¿no? De acomodarse a nuestro sistema de creencias. Ustedes conocen la teoría de la disonancia cognitiva, ¿cierto? ¿No la conocen? Sí, Festinger. Como en general hay un mecanismo individual que nos lleva a buscar cierta congruencia, coherencia cognitiva, y eso que nos genera una incomodidad cognitiva, pues lo minimizamos, lo adaptamos para que sigamos estando nosotros con la tranquilidad que se supone que debe tener o tiende, ¿no? Este sistema cognitivo. Bueno, dice entonces también que hay acontecimientos de gran significación histórica que la gente recuerda a través de la lente de su vida privada, ¿no? Y otra vez vemos como esta diferencia de la que nos hablaba también Halbach cuando nos habla de cómo la memoria colectiva y la memoria individual, está ligada a esta, pero no son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se va a definir a partir de la posición del lugar, de mis creencias, de mi nivel educativo, del barrio donde vivo. Sin embargo, pues este es el recuerdo que está ahí y que tiene, ¿no? Que va a llegar este significado histórico a partir de la vivencia de cada grupo social. Y se incrementa la intensidad del recuerdo de un acontecimiento público y ofrece una estructura de la historia personal, ¿no? Así se incrementa la intensidad del recuerdo de un acontecimiento público y ofrece una estructura a la historia personal. Y otra vez vemos esta parte, cómo está la parte individual, ¿no? Teniendo
una dependencia, una articulación, una definición a partir del recuerdo de un hecho. Ahora, en cuanto abre otro apartado, si se fijan, lo construí justamente a través de los apartados que componen al artículo, ¿no? Que es una manera también de construir los mapas conceptuales. Entonces, aquí en la construcción social y personal, nos hablan a partir de Neisser de la memoria autobiográfica, que es recordada porque suele marcar una intersección entre las historias societales y se convierte en punto de referencia que nos permite decir yo estaba ahí, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió ahora que les contaba mi anécdota personal sobre esta parte. O recuerdo también la mañana del temblor, ¿no? Que yo vivía en esa época atrás del Cerro de la Estrella. Caminaba como 20 minutos para llegar a la casa donde yo vivía. Y recuerdo que cuando intentamos salir de ahí para ir a mi trabajo, porque ingenuamente yo quería ir a mi trabajo, pues todo estaba fuera de lugar, ¿no? En las calles había gente en los coches, como no había luz, en sus coches, oyendo el radio, y ya empecé a oír, junto con la compañera con la que vivía, ¿no? Nos fuimos deteniendo y íbamos de sorpresa en sorpresa, porque como nos quedamos sin luz, pues no entendíamos la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Pero es esta parte, ¿no? Cómo la memoria autobiográfica marca esa intersección con las historias societales y se convierte en un punto de referencia para decir, yo estaba ahí. Ello permite estructurar las memorias autobiográficas, ¿sí? Por otro lado, en la teoría de la identidad social de Tacfel y la teoría de autocategorización de Ely y de Turner, ofrecen un marco para el análisis funcional de las interrogantes sobre cómo se sitúa la memoria de un modo único y positivo, cómo se identifica a la persona como miembro de un grupo valorado y cómo lo hace parte de una cultura colectiva que comparte una afinidad social amplia. Ellos ofrecen además el análisis funcional de las memorias personales y las memorias sociales, el self autobiográfico. Ellas, según estos autores, caen en alguno de los subsistemas, sea de la identidad personal, sea de la identidad social. La identidad personal está formada por cogniciones hechas sobre la individualidad, mientras que la identidad social está hecha por grupos y categorías sociales. ¿Sí? Entonces, como estos dos sistemas, otra vez, están en una relación en donde pues nuestra identidad social depende del grupo al que pertenezcamos, ¿no? Al sector en donde nos movemos, pero por otro lado también están esta identidad personal que permite un proceso sí de comunión con los grupos, con las categorías a las que pertenecemos, pero al mismo tiempo esta posibilidad de construir esta distinción, esto que nos hace diferentes, esto en donde tomamos un punto y a veces nos separamos de esas categorías grupales, ¿no? Que es un proceso de interacción que observamos comúnmente, y yo espero que mientras yo se los voy platicando, ustedes vayan teniendo algunos ejemplos que seguramente han visto en su cotidiano. Ahora bien, pasan a presentarnos esta parte de la dimisión de Thatcher, que es Conway et al. 1994, en donde encontraron que 85% de estudiantes tenían memorias flashbulb que recordaban qué estaban haciendo cuando se dio la dimisión de Margaret Thatcher. Por otro lado, identifican que había lo que se puede llamar la generación Thatcher, que son los nacidos entre 1965 y 1980, y pasan después a hablarnos de la trayectoria de Margaret Thatcher, que fue ministra del 79 al 91. Ella, entre otras cosas, privatizó industrias del sector público, enfrentó a sindicatos, condujo la campaña de las Malvinas y golpeó fuertemente a la Comisión Económica Europea.
Y frente a estos hechos había gente que estaba de acuerdo con eso que hizo y había gente que estaba en desacuerdo, ¿no? O sea, no era un personaje que generara un consenso absoluto a su favor, sino que al contrario fue una personalidad que era recordada, por ejemplo, entre otras cosas, por acontecimientos como estos, que eran muy fuertes, y que generaban, sea un acuerdo de algunos sectores de la población, sea un desacuerdo, ¿no? Un rechazo a lo que había hecho. Ahora bien, en cuanto a los estudios, aquí lo que observamos son las clases y como el porcentaje, ¿no? De aceptación que encontraron. Y la proporción de sujetos de cada clase social que recordó lo que estaba haciendo, dónde y con quién cuando la dimisión de Thatcher, ¿no? Los que sí recordaron, digamos, qué hacían. El siguiente cuadro lo que presenta son las variaciones en las puntuaciones de claridad, de importancia, claridad y emoción para la dimisión de Margaret Thatcher por edad de los sujetos. Y entonces resulta que calificaron el evento como muy importante, lo tenían, o sea, había cierta claridad, ahí yo me equivoqué al inicio, entonces es al revés, importancia primero, claridad después, y la emoción fue el último factor o elemento que aparecía en términos de frecuencia, pues son los mismos sujetos, pero es más importante el evento, luego lo tienen más o menos claro, y por último aparece la emoción. Y en este son las variaciones de las puntuaciones de la importancia, claridad y emoción para la dimisión de Thatcher con respecto a las clases sociales. Aquí lo dividen por clases. Y observamos que tenemos otra vez la importancia, es muy importante, lo tienen, digamos, más o menos claro. Y la emoción es el rasgo que está hasta abajo, o sea, que no les generó una emoción particular. Recuerden que las sociedades europeas han sido definidas por algunos autores como sociedades frías y no necesariamente estamos hablando de la temperatura, que suele ser más fría en aquel país, ¿no? Sino de que hay a mí me llamaba la atención cuando tuve oportunidad, la primera vez que tuve oportunidad de viajar, fui a un congreso a Madrid y creo que de regreso al aeropuerto un taxista me preguntó, bueno, obviamente con este acento, me preguntó de dónde era, que por qué estaba ahí, etcétera, y luego me dijo que qué cosas me habían llamado la atención. Entonces yo le compartía que me llamaba la atención que cada vez que usé el metro, la gente iba metida en sus libros, ¿no? Me llamaba la atención porque en mi país, pues la gente en esa época no leíamos, si hoy leemos poco, en aquella época no leíamos mucho. Y entonces ver a cada gente grande, adulta, con un libro, pues me parecía así como, me alegraba, ¿no? Me daba cierta emoción. Y bueno, fue decepcionante porque me dice, pues sí, la gente lo que no quiere es mirar a los ojos a la otra gente y entonces la manera más sencilla es ponerse a leer para no tener que ver a los otros. Y entonces yo dije, ups, ¿no? Porque algo que a mí me había fascinado resulta que podía tener otro sentido y que era, después ya lo observé cuando tuve oportunidad de vivir un tiempo en la ciudad de París, pues que era igual, ¿no? La gente se metía en sus libros y en efecto no se acostumbra ver a la gente a los ojos, por ejemplo, que es algo que a lo mejor los profesores estarían contentísimos allá de tener una pantalla con muchas fotografías de sus estudiantes, no como yo que les digo, enciendan sus cámaras, ¿no? Los quiero ver. Pero ese es un valor cultural. Pero bueno, vamos a seguir con esta presentación. En las conclusiones, se propuso indagar sobre aspectos de memoria y pertenencia grupal. En los 3 estudios se encontró consistencia en la cualidad de la memoria de la dimisión de Thatcher y se observó la relación entre la cualidad de la memoria y la clase social, más no la existencia de la cualidad de la memoria y la generación Thatcher, ¿no? O sea que sí, si nos regresamos acá, hay una diferencia en términos de las clases sociales, si se fijan en términos de quién lo recuerda mejor, ¿no? Parecería que lo recuerda mejor
la clase 1 que la clase 5, porque ellos era lo que se proponían. Entonces se encuentran que sí hay una cualidad asociada, digamos, a la cualidad de la memoria en las clases sociales, no así esto que ubicaban como la generación Thatcher y que pensaban que iba a tener una mayor fuerza, pues no, esa no fue así. Y ahora quiero ir a guardar y ahora les traigo otra presentación. Espérenme un segundo, nada más que esto se guarde o se salga o se haga algo. Oh, bueno, vamos a compartir y ahorita resuelvo este asunto. Vamos a la, que ya la tenía por aquí. Sí. Bueno, aquí hicimos una, no pretende ser, pues sí es una comparación porque es lo que decíamos en términos de que hay un evento del pasado, llamámosle remoto, y un evento más reciente. Entonces la idea era ver si estos tres componentes que acabamos de ver en el estudio de Gaskell y Dwight, aquí le faltó a Dwight, son semejantes, ¿no? Entonces, en principio introdujimos algo que a mí me gusta mucho, que es la primera palabra que viene a su mente con la palabra conquista, y así para Ayotzinapa. Entonces, en conquista aparece dominación, sometimiento, ganar, México, y bueno, más chiquito, invasión, evangelización, muerte, violencia, muy negativos, y bueno, sí refleja opresión, ¿no? España aquí en chiquitito, esclavitud, inicio aparece acá, ¿no? En cambio, cuando hablamos de Ayotzinapa, pues aparece, no son comparativos, pero habla parece que le llama la atención y no es de otra manera, y también es el evento que es muy negativo y parece que va por ahí, ¿no? Corrupción, injusticia, impunidad, misterio, tragedia, justicia, que aquí está en chiquito y acá estos deberían ir juntos, injusticia que esto es a veces porque si injusticia tenía este puntito al ladito, pues ya no me lo sumó acá, se quedó afuera. Ese fue un error de mi base de datos, pero bueno, eso lo puedo corregir. ¿Con qué claridad recuerda usted lo que ocurrió en la conquista de México? Puedo recordarlo vagamente, es el más importante. Luego puedo recordarlo con bastante claridad, es el segundo, son 10, acá son 13. Y lo recuerdo muy claramente, solo 3. En cambio, en la Ayotzinapa, puedo recordarlo con bastante claridad, son prácticamente 12, acá no contestaron todos los demás, y puedo recordarlo vagamente 9.5, ¿no? 10, digamos, por ahí. No antes, porque 10 está acá. Sí, que son como 9.5. Entonces, fíjense cómo la claridad acá en términos del pasado remoto se difumina, se pierde. En cambio acá, dada la proximidad con el evento, pues parece más cercana, más clara, ¿no? Usted diría que el acontecimiento de la conquista fue en términos de importancia. Aquí, en azul, extremadamente importante para la historia de México, constituye prácticamente el 75% o más, ¿no? 80%. Muy importante para un segmento y bastante importante para una región mucho más pequeña, ¿no? En cambio, cuando hablamos de Ayotzinapa, se divide como en 3/4, ¿no? No, este es el más grande, ¿verdad? Este es más grande. Como muy importante, el extremadamente importante adquiere como 1/4 de valor y bastante importante, o sea, se comportan distinto, ¿no? Aquí, por el peso que tiene probablemente la conquista, se identifica como un extremadamente importante. En cambio, en este otro, ay Dios, ya me fui. En este otro, es extremadamente importante solo en una porción y muy importante
sería como el valor más fuerte que se le da a la importancia. Ahora bien, ahora quisiéramos pedirle a usted nos indique a nivel de sus emociones cómo le hace sentir la conquista ahora que piensa en ella. Aquí 37% declara que ningún sentimiento es intenso. Un sentimiento bastante intenso, el otro 37%. Y un sentimiento intenso, el 26%. En cambio, si vamos al tema de Ayotzinapa, resulta que en azul ningún sentimiento intenso, menos un sentimiento bastante intenso, el 46, y un sentimiento intenso, el 45. Y otra vez se parten acá pero se comportan diferente. Nuestra hipótesis es porque se trata de eventos que en términos de cercanía, ahora mismo que estamos a punto de llegar a los 6 años de la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, pues obviamente esto también juega, ¿no? Aunque ustedes ¿Ocurrió el creo que... 26 de septiembre? ¿Perdón? Ocurrió en estas semanas, ¿no? Bueno, en estos días. Sí, No, sí. 6 años. sí, sí. Está por, bueno, esta mañana oía la nota, está por celebrarse los 6 años de la desaparición. De hecho, ayer hubo alumnos de la normal de Ayotzinapa, lastimaron, pintaron la presidencia municipal en Ayotzinapa. Bueno, no es Ayotzinapa, ¿sí? Ahí. Ahora veamos esto que vimos hace un momento en términos del esquema que acabamos de ver en Gaskell, ¿no? Cómo se comportan estos 3 elementos en función de, aquí están los sujetos, acá abajo por edades, y acá la puntuación que obtuviera. Y resulta que la claridad está aquí como empieza bien, pero luego es como relativa. Después está la emoción y la importancia está hasta abajo, ¿no? ¿Se acuerdan que la importancia estaba en segundo lugar en el estudio de Gaskell y Dwight? Y acá se comporta distinto, ¿no? ¿Qué tan claro lo tengo? ¿Qué emoción me despierta? Pareciera que es más importante la emoción, cuando la emoción en el estudio de Dwight es la que aparece justamente hasta abajo, ¿no? Y en cambio la importancia, que tiene que ver con cómo socialmente se valora a la conquista, va hasta abajo, parecería justo porque es un evento, digamos, negativo o pues sí, que es valorado negativamente, parecería que se corresponde con la importancia que se va hasta el suelo prácticamente. Pero ¿qué pasa con el de Ayotzinapa? Aquí la emoción va hasta arriba, la claridad va en medio y otra vez la importancia queda en último lugar. Y entonces, si recuerdan el resultado de Gaskell, es justamente los dos que están al inicio para ellos son, la emoción está hasta abajo y los que están al inicio son claridad y importancia, que aquí importancia se invierte, ¿no? Podríamos pensar, pero esa es solamente una hipótesis que tendríamos que hacer una investigación muy seria para llegar hasta allá, en el sentido de que efectivamente la manera en que nos relacionamos, por eso hablaba de las culturas frías, ¿no? Y en cambio, en nuestro país, algo que se reconoce, incluso más allá del estereotipo y del turismo, es que somos una sociedad cálida, ¿no? Yo he oído eso varias veces, es que ustedes son muy cálidos, ¿no? Ahora bien, vamos a lo interesante. ¿Me podría decir a partir de lo que usted recuerda en qué año ocurrió la conquista? Y fíjense aquí cómo nos vamos de 1512, 1517, 1519, 1520, 1521, 1500 y algo, 1519 a 1521. Ahí, por ahí está. Pero se difumina esto que declarábamos acá sobre la claridad, está acá, pues la podríamos poner en cuestión, ¿no? Podemos cuestionarla porque resulta que cuando le preguntamos por la fecha, pues ya no estaba tan claro, ¿no? ¿Qué pasa con Ayotzinapa? Aquí hay alguien que
abiertamente dice no lo recuerdo, otro que lo ubica en el 2015 y el resto en 2014. Que este es correcto, ¿no? Entonces, esta parte de la claridad es congruente, digamos, este resultado con nuestro resultado sobre la fecha. En cambio, acá, esta claridad, pues la podríamos poner en duda y más bien ponerla más abajo de esta, porque resulta que aquí se distribuye tanto la fecha que no podemos decir como acá que es más contundente, ¿no? Acá solo 11 y los demás se distribuyen, que no son los mismos los que contestaron uno y otro caso porque algunos me quedaron a deber respuestas. Personajes, dígame qué personaje recuerda. Y aparecen en el caso de la conquista Moctezuma, Cuauhtémoc, Malinche, Hernán Cortés, la Malinche, ¿no? Que este también se me fue, tendría que ser este y Moctezuma estar juntos. Y del lado de los personajes está Felipe Flores Velázquez, Cerón, José Luis Abarca, Enrique Peña Nieto, Policía de Iguala y Normalistas, que son los personajes que se recuerdan. Que esta parte tiene, bueno, yo la introduje pensando en esta idea de la visión esquemática, ¿no? De la historia, que aquí pues la vemos porque generalmente salen estos y no salen más personajes, estos casi son de cajón, pero no aparece ningún otro. Fíjense, en realidad sí sintetizo Malinche con Malinche y Moctezuma con Moctezuma son Moctezuma, Cuauhtémoc, Malinche y Hernán Cortés. Son los 4 personajes. Acá aparecen más nombres, ¿no? Aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá son 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, si pienso en la visión esquemática de la historia, de la memoria histórica, esta se acerca más a esto y esta se acerca menos a esta visión esquemática porque aparecen no solo personajes, sino aparece la policía de Iguala y los propios normalistas como personajes. En personaje 2 aparece Cuitláhuac, Moctezuma, Carlos V seguramente que era, ¿no? Otra vez la Malinche, Moctezuma, Cuauhtémoc, la Malinche, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Fray Nicolás. Pero otra vez, si se fijan, son los mismos nombres prácticamente que el anterior y se agregan algunos otros. En el segundo personaje, la familia afectada, normalistas, Tomás Herón, que este es el mismo, Felipe Flores ya lo habíamos visto, Guerreros Unidos, que no estaba antes, el estudiante Alexander, normalistas. Y fíjense cómo aquí otra vez hay varios más elementos que permitirían justamente en este momento, creo que es cuando se está conformando la memoria, incluso la memoria oficial sobre este evento, pero todavía no hay esta visión esquemática y entonces hay más nombres que se están mencionando acá. En el tercer personaje, de plano hay quien dice no recuerdo, aztecas, la Malinche que ya la teníamos, Hernán Cortés, aparece Huitzilopochtli, Cristóbal Colón y Diego Velázquez. Y bueno, estos son los mismos, Isabel de Castilla y Fernanda de Aragón y Fray Bartolomé de Olmedo, ¿no? O sea, aparecen algunos otros más. Ahí forzamos a la memoria y aparecen algunos otros, pero siguen apareciendo los que habíamos visto al inicio, importantes como Cuauhtémoc, Malinche y Moctezuma, y entonces otra vez estamos en condiciones de pensar que eso corresponde más a la memoria histórica que a la memoria colectiva. Y acá se agregan, aparece otra vez Tomás Herón, los normalistas, pero aparece, fíjense, este no había aparecido, el cartel no había aparecido antes. No. Aquí aparece el cartel, Aurelio Nuño, los hermanos, o sea, aparecen otra vez más nombres, ¿no? De más personajes. Otra vez, si juntáramos los resultados de los 3, pues este quedaría más o menos como está ahora, sumando las respuestas de los otros 2, y sin embargo este crecería en términos de tamaño y de componentes porque aparecen cada vez nombres, un grupo de nombres diferentes. Y bueno, aquí están las edades del grupo que entrevistamos. Y ya es todo. Y la alcaldía o municipio en el cual viven. Y ya estará la presentación. No sé cómo andamos de tiempo. Yo me
Apenas. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué preguntas tienen sobre el texto? No se duerman, ahora les toca a ustedes. Les dije que... Profesora, Hey, bueno, yo tengo una duda respecto al modelo que plantean sobre estos flash. ¿sí? ¿Por qué decían que tenían sus modelos, su modelo teórico tenía problemas e inclusive trataron distintos autores de asociarlo con otras teorías ya existentes? Por ejemplo, decían de los recuerdos de la infancia, las memorias de la infancia, de eventos traumáticos y otro no recuerdo. Pero ¿por qué tenían estos problemas teóricos o en qué se basaban? Pues más que problemas teóricos, acuérdate que estaban todos estos trabajos en un contexto en donde el conductismo era el eje rector, ¿no?, de las explicaciones, o buscaba hacerlo. Y entonces hablar de que la memoria es una construcción, además venía toda una imagen biologicista en términos del aprendizaje y de los procesos de memoria, que como decía al inicio, pues parecían como un problema de recordación instalado en el cerebro únicamente. Entonces, toda la discusión sobre que la memoria es una construcción social, imagínate el ruido que hacía en términos de decir, pues, ¿cómo que la memoria es una construcción social si está en el cerebro? ¿De dónde sacan que la memoria es una construcción social si es parte de lo que está en la cabeza de los individuos? Entonces, los problemas que tenían era justamente de cómo lograr ser reconocidos, y por eso tenían que ir a la parte experimental y a la parte empírica, porque pues la parte biológica, ese es el canon a partir del cual puede demostrar los resultados de los preceptos que estipula, y era lo que estaba más vigente y era lo que era más fuerte. Por eso este modelo tenían que probarlo como asociándolo o contrastándolo con otras cosas para poder mostrar que esta memoria es resultado de la construcción social, ¿no? Y que había, en función de la relación que tienes con tu grupo, una manera de recordar y una manera de preservar ciertas cosas. Entonces, las dificultades que tenían era justamente cómo lograr que esto que estaban haciendo pudiera ser tomado en serio y pudiera ser reconocido como un hecho, como una evidencia empírica. Por eso los estudios tienen detrás toda esta necesidad de ir mostrando que hay una certeza en esta parte, ¿no? Y estaban yendo contra lo que se creía en esa época, nada más y nada menos, ¿no? Incluso por eso hablaba de cómo nosotros mismos, sin querer, reproducimos estos esquemas cuando pensamos a la historia como el archivo de las cosas que ya pasaron, ¿no? El archivo muerto de nuestra sociedad. Cuando hacemos ese símil, la estamos colocando en ese lugar en donde la historia es eso que ya ocurrió y está ahí y no sirve para más nada. Y entonces con esto lo que estamos buscando es que esa historia es pasado, pero de alguna forma está aquí. Y tenemos que poder tener sensibilidad para poder reconocer cómo es que está aquí. Y entonces justo tenemos que apelar a que la memoria, incluso esa memoria oficial, tiene su propia dinámica y es resultado de ciertos intereses, y no es solo la memoria de que está en mi cabeza, ¿no? o de la gente que entrevistan. Los historiógrafos han tenido todo un trayecto también, ¿no?, para ir recuperando la memoria de las personas y ir pudiendo construir eso que hace en común a una época, a un periodo, a un suceso. No sé si con eso te logro responder, pero bueno, yo ahí lo ubico, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, justo lo que comentan, ¿no? Esta memoria colectiva tiene de alguna manera representaciones físicas, por ejemplo, monumentos, yo lo veo así, ¿no? En el centro está un tipo monumento, no sé cómo describirlo, pero de los 43 en recuerdo. Un memorándum de los 43. Entonces, sí, justamente, pues esta parte de memoria en conjunto, sí la simbolizan de alguna manera.
también Lo en entendemos, ¿no? representaciones físicas. Yo recuerdo que en Reforma justamente vi un número 43 con letras rojas, está en rojo, ¿ve bien? Y entendí, o sea, no tuve, porque pasaba por ahí, no vi la placa, no vi, pero vi 43 y sé a qué se refiere, porque lo he vivido, porque es algo que vivo de la época contemporánea. Probablemente en 20 años alguien de mi propiedad pase y diga, oye, ¿y esto qué es? ¿Por qué hay un 43 aquí, no? Y tenga que ir a la placa que seguramente hay abajo para evocarlo. Entonces, es esta parte de que es el recuerdo también es social, ¿no? Que eso, imagínense decir que el recuerdo es social frente a los biologicistas o los neurólogos o los, ¿no? O sea, como que es social. Pues el recuerdo está en la cabeza de la gente, que era un poco toda la perspectiva más individual de explicación del individuo, pero también de la sociedad, ¿no? Y estas diferencias entre clases sociales que ahí se ubica muy claramente, pero que quién sabe si en un país como el nuestro podamos hablar de esa. ¿Por qué digo esto? Cuando yo trabajé el tema de México y el mexicano, que es el tema de investigación que sigo por ahí trabajando, entrevisté en la segunda parte de la investigación a comerciantes ambulantes, a profesionistas y a obreros en la delegación de Iztapalapa, indagando sobre la conquista, ¿no? Sobre la independencia, sobre la revolución, y me impactó muchísimo que no hubiera diferencias entre las clases sociales, o no grandes, había diferencias, pero realmente eran sutiles, sobre la valoración, por ejemplo, de la conquista, ¿no? Los intelectuales, los empresarios, porque eran empresarios además, se echaban, que tuve la fortuna por el vínculo que tiene la universidad con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, me dieron chance y me concedieron algunas entrevistas. Y la primera parte de la conquista era esto que vimos ahora en términos de dominación, y violencia, opresión, ¿no? Y después como que ya iban a una segunda parte más reflexiva ellos mismos. O sea, la primera como la emoción. No, pues la conquista es violencia, fue sumisión, fue un abuso, y ya como que después de hacer eso, decían, bueno, pero bueno, la conquista también nos trajo algunas ventajas, como es que ya hablamos español, uno lo puede ver como una ventaja y además nos permitió acceso a un conocimiento diferente, y entonces ya ahí lo iban matizando, ya lo iban poniendo como en positivo, como, bueno, no fue tan malo, pero de entrada lo primero que decían no se distinguía de lo que declaraban los obreros, que además, déjenme decirles, los obreros, muchos de ellos tenían primaria incompleta, entonces ni siquiera les podía decir que fue la educación primaria la que modeló su pensamiento sobre la conquista, sino que es parte de lo que hemos transmitido, ¿no? ¿Ustedes cuándo han oído hablar bien de la conquista, por ejemplo? ¿Han oído hablar bien de la conquista en sus entornos? Entonces hay una parte que está ahí, ¿no? Porque a mí me decían, no, pero luego, pero estos obreros, varios de ellos era primaria incompleta. Algunos tenían la primaria completa, pero la mayoría llegaron a cuarto, a tercero, pero era todos sus estudios. Y sin embargo, las respuestas en la intensidad sobre cómo describían la conquista era semejante ellos y los empresarios. Y yo decía, ups, ¿no? Que quizá no sea gratuito, porque la conquista como tal, pues sí marca, digamos, el origen de una ciudad como la nuestra, y hemos aprendido, nos han enseñado a pensarla como esto que es muy negativo. Y les digo, era curioso porque ya en la segunda parte matizaban su propia opinión y dicen, bueno, ¿no? Sí fue eso, pero habrá que reconocer que también, y había un proceso más como de buscar esto del equilibrio del que hablábamos hace un momento, como de decir, bueno, no fue tan malo, tuvo estas cosas positivas. Y entonces, platicando con el doctor Michel Luis Rouquet, que era mi director de tesis, él decía que como era ideología, y de hecho la hipótesis de él, que espero probar en algún momento, me decía, no vas a encontrar, porque yo le decía, es que para que estos estudios tengan validez, pues valdría la pena hacerlos a nivel nacional para ver si ocurre lo mismo.
Y él muy sabiamente me decía, va a ser lo mismo porque estás trabajando con un elemento que es altamente ideológico. La conquista, en la medida que explica el origen de la nación, se ha convertido en un objeto ideológico y entonces va a tener, ¿no?, un valor o un contenido en términos de descripción muy semejante para la mayoría. No saben cómo me acordé de él cuando hice mis entrevistas y tenía yo a los comerciantes hablándome así. Además, se ve ahí con la experiencia esta que nos dan estos textos que nos permiten buscar, identificar que la historia tiene emoción, ¿no?, que hay una importancia social que le otorgas al evento y que esa no se la damos, se la doy yo como individuo, como persona, pero he aprendido por la socialización, a través de la socialización, a juzgarla como importante o no, ¿no? Como esto que les decía, ¿ustedes recuerdan qué tan importante es para los mexicanos la firma del Tratado de Libre Comercio? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es importante? ¿Cuántos dirían que es importante? Levanten la mano. ¿Quién dice que es importante? 1, 2. A los demás ya pusieron la foto, cómo suena la onda, ya no los veo otra vez. Perdón, por favor, no lo escuché muy bien, ¿me lo podría reiterar? ¡Ay! Perdón. Que sí es importante la firma, para los mexicanos, la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Los mexicanos consideran que es importante, que fue importante la firma del Tratado de Libre Comercio? Creo que no, ¿no? O sea, si los mexicanos lo creen, como que más o menos, exactamente, no es tan homogéneo, ¿sí? En cambio, me parece que podemos coincidir en que todos los mexicanos consideramos que la independencia fue un evento importante, ¿o no? O mejor pasábamos de la independencia. No es como el de 5 de mayo, ¿no? Que les dije 5 de mayo y como que sí, como que no, pero el de la independencia, sí. Eso decía el doctor Ruquet, es que son eventos o objetos ideológicos y entonces tienen un fuerte consenso por lo mismo, ¿no? Entonces no vas a encontrar diferencia por sector social y por eso les decía que cuando los entrevisté a los empresarios y empezaban a, permítanme decirlo así, a vomitar, ¿no? Todo eso de la conquista, ¿no? Solo 1 o 2 personas de 6, porque fueran entrevistas más bien extensas, fueron más mesurados desde el inicio, pero los demás fue así como, es igual a violencia, abuso, presión, sanguinarios, tal, como muy, muy fuerte en términos de esta valoración. Y que al final, si uno hace la cuenta, pues resulta que es más bien como que obedece a una visión esquemática de ese evento, que además está pautado de una manera, sobre todo de forma negativa, ¿no? Este cuestionario es el que yo les voy a pedir que ustedes hagan y tengo ya la propuesta de los temas que vamos a tratar, 5 eventos del pasado remoto, 5 eventos más actuales. Les voy a poner, no sé dónde, pero les voy a mandar el link para que vean cómo lo pueden hacer en los equipos que ya tienen. Profesora, Hey. es que yo no tengo equipo. La clase pasada no pude conectarme. ¿Y tú eres? Yo soy Emelia Sandoval. A ver, espérame un segundo, déjame primero, pasamos lista. ¿Alguien más que no tenga equipo? Yo, profesora, de hecho le mandé un... Yo también, profesora. Y pues esperaba respuesta, pero me dijeron mis compañeras que lo comentara igual hoy en la clase. Lo siento, estoy con otras cosas y vi algunos correos ayer, pero ya no los pude contestarlos. Pensaba responder esta tarde. Por ahí alguien me pregunta sobre el mapa, igual lo voy a revisar. Pero a ver, ¿quiénes ahorita no tienen equipo? Yo, profesora. ¿Los anotamos en el chat mejor? Sí, eso es buena idea. Estoy buscando mi acordeón.
¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Cuántos equipos conformamos? Acuérdenme. Creo que como 10, 9. ¿Hay equipo 11? Sí. ¿Hay equipo 11? Sí. ¿Cuántos equipos tienen 2 integrantes? Profesora, Sí. en el equipo 11 nada más somos 2. Ok. En el primer equipo también solo somos 2. Ah, exactamente. Ahí tenemos 2 espacios. Sí, está Alondra y Paola nada más, ¿no? Sí, nada más estamos nosotras 2. Entonces, ¿por qué no? Estrada, agrégate al 1, por favor, con Alondra y con Paola. Ok. Esmeralda, agrégate al 11. Cruz Cristóbal, Esmeralda. Ah, caramba, ya me apareció. Sí. Y luego, ok, ahí ya tenemos 3, 3, 3, 3. Y con Huerta y Saraí vamos a integrar otro equipo. Por si aparece alguien más. ¿Sale? A ver, entonces aquí va Cruz, Esmeralda. ¿Listo? ¿Y yo? ¿Quién yo? ¿Quién es yo? Yo me anoté en el chat. Soy Emilia Sandoval. No te veo. Está, a ver, está María Guadalupe y Saraí. Pero sí me anoté, ¿me vuelvo a anotar? Está arriba de Esmeralda, ahí está el nombre. Es la segunda que se apuntó, creo. Ok, sí estaba, ya la vi entre Estrada y Emelia. Ok. Entonces, Emelia se une con Rosa María Guadalupe y con Saraí Pérez. Por favor. Está bien. ¿Sí? Sí, Y son del equipo gracias. 12. De nada. Emelia, María Guadalupe, Robles y Saraí. Saraí, sí son 3, ¿no? Emelia, María y Saraí. ¿Sale? Este es el equipo 12. Entonces tenemos que revisar, porque creo que ya no había tema. Del equipo 11 está Karen, Citlali Castillo, que ya estuvieron trabajando en la sesión anterior. Y ya tenemos 12 equipos. Ahorita reviso con ustedes, equipo 12, el tema que van a trabajar. ¿Sale? Listo. Entonces, estuve revisando el número de sesiones que tenemos. Había pensado en 2 sesiones por, 2 exposiciones por sesión, porque el trimestre pasado, ¿se acuerdan que fue un trimestre así? Entonces, pues fuera la única manera de avanzar. Acá vamos a poder, ya estuve contando las sesiones que tenemos y podemos tener un equipo por sesión. Quizá al último, en la medida en que ya nos apareció otro equipo, sí tengamos que hacer un ajuste, pero podemos ir a un ritmo un poco más, más holgado, porque les voy a dar ya les voy a hacer llegar las consignas, ya las platicamos un poquito para la exposición, que es quienes van a hablar sobre el pasado remoto, que construyan una línea de tiempo sobre el periodo que van a abarcar y que elijan. Si son 3, pues cada quien puede elegir uno de los temas. Si de repente hay un cuarto, pues lo pueden introducir y ven cómo lo trabajan, pensando en que veamos estos que nos permitan o que nos propongan al grupo ver estos 3 eventos de ese lapso
como los eventos que nos permitan ilustrar sea la memoria histórica, sea la memoria colectiva. ¿Sí? Probablemente en lo que hace al pasado remoto, pues van a poder ilustrar lo que es la memoria histórica más que la memoria colectiva. Pero de repente podrán, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que personalmente todavía mi abuela nos contaba historias de la Revolución, ¿no? Y entonces ahí estaba la memoria colectiva, porque esa no estaba en los libros, esa estaba transmitida por los relatos, las historias, hasta las canciones en algunos casos. Que pues mi abuela nos compartía y su hermana, ¿no? Que nos hablaban de, bueno, es que pasó esto y pasaba esto y llegaban se oían los caballos de que venía entrando el ejército y nos escondían en la tienda, tenían botes a veces de cosas y ya tenían como una cosa para disimular y esconder a las mujeres y a los niños, porque solían llevarse a los niños o a los jóvenes. Y entonces había toda una manera de actuar tratando de evitar que se llevaran a los más jóvenes o a las mujeres, ¿no? Entonces, sí, la revolución pertenece sin duda en buena medida a esto que conocemos o ahora podemos identificar como la memoria histórica, pero si de repente encuentran por ahí algunos relatos que permitan ejemplificar también a la memoria colectiva, esa es la tarea que les toca hacer un poco de investigadores, ¿no? Para ver si hay alguna cosa que pueda ejemplificarse o vincularse en términos de ilustrar esto que estamos tratando de hacer, que es como decía yo, ponerles unos lentes, ¿no? Y visitar eso que están acostumbrados a ver como una historia hecha de un pasado remoto, hecho solo de fechas y personajes, y traerlo para o ver esta visión esquemática que la historia nos ha permitido construir, o ver la expresión de una memoria colectiva dentro de todo este proceso. No lo sé, ese es trabajo que cada equipo tendrá, ¿no? Profesora, una pregunta. Sí. Disculpe. Entonces, las exposiciones, bueno, las primeras, ¿se van a tener que hacer en forma de línea del tiempo? A ver, no en forma de línea de tiempo. Todos los que trabajaron, los que van a trabajar el pasado remoto, el capítulo que van a abarcar es muy extenso. Entonces, a esos equipos les agregué inclusive en la bibliografía un recurso para que busquen cómo se construye una línea de tiempo. La idea no es hacer una exposición en donde lleguen a hablarnos las 2 horas, ¿no? Y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y ya a los media hora vamos a estar pensando todos en otra cosa. La idea es tener una línea de tiempo que permita decir, bueno, a nosotros nos tocó leer de aquí a acá. Y que la línea de tiempo pues esté en los eventos, ¿no? A lo mejor son 25 o 50, no lo sé, pero no los van a leer todos, sino o sea, es presentarlo al grupo. Y luego de eso, después de que cada equipo haya leído el contenido, decir, oye, es que yo creo que tal evento nos permitiría hablar de la memoria histórica. Sí, pero es que aquí encontré este otro que también yo por algunas cosas creo que se puede, y hay videos, hay un montón hablábamos de que hay incluso casi para cada periodo de tiempo, creo que podrían encontrar una melodía o una historia. Y entonces lo que les propongo también es que que aprovechemos este espacio para que ustedes aprendan a comunicarse a través de este recurso. Las últimas noticias que tenemos sobre las dificultades para lo de la vacuna no son nada alentadoras. Podría ocurrir que inclusive está pasando, ¿no? Ahorita para la selección de alumnos para el posgrado, las entrevistas fueron por este medio. Y entonces, este es un espacio en donde la propuesta es aprendamos a movernos con seguridad y confianza frente a este recurso para que podamos trabajar en grupo a través de este medio, aprender y hacerlo de manera que la exposición no sea que van a llegar a hablarnos y hablarnos y hablar, sino a ilustrar el periodo que les tocó y luego a hablar
pensaba yo, si son 3 ponentes, pues de 3 cosas en particular que traten de ubicar, de detallar como ejemplos de eso que fue o de donde venimos en términos de la memoria histórica. A lo mejor cuando lean eso pueden encontrar por ahí una hipótesis sobre, es que por eso la educación está como está, porque mira, pensaban esto de la educación en aquella época, invento, ¿eh? Ah, pues queremos traer eso porque creemos que esa manera en que se pensaba la educación en esa época es igualito a cómo se piensa la educación hoy día, ¿no? Entonces, es buscar esto, acuérdense de Gunt que habla de líneas transversales, ¿no? Dice, la historia puede hacerse de manera longitudinal, pero entonces, si solo agarras este cachito, no entiendes de dónde viene uno o dos acontecimientos que están aquí. Entonces, por eso no es analizar todo lo que viene en la lectura, sino meterse a la lectura con estos nuevos anteojos y decir, mira, este es un ejemplo bello de lo que entendemos por memoria histórica. Pues es que este otro también, pues es que este otro, pues queremos presentarles 3 eventos que nos parece que permiten ilustrar a la memoria histórica, aunque ya investigando, pues resulta que es más rico que lo que la versión esquemática de la historia nos ha ofrecido hasta ahora. Por esto, por esto, por esto, por esto. El reto no es que hablen sin parar 2 horas, ¿no? Sino que puedan decir, y les trajimos una melodía. O sea, el otro reto que yo les decía es que todos recordemos cada una de las exposiciones. Que se inventen algo, que haga, pero es probarnos frente a este medio, ¿no? Para que vayan adquiriendo confianza, seguridad, aprendan a comunicarse de otra manera, para que estén preparados porque esta va a ser nuestra realidad no sé por cuánto tiempo. Y entonces, pues mejor hagamos de este espacio, siempre en mis cursos de por sí, siempre les digo, este es un espacio para experimentar. En el grupo, ustedes no están para saberlo, pero yo se los voy a contar. Cada clase, cada alumna y cada alumno tenía que presentarse de pie frente al grupo para decir su nombre y una cualidad. Y no saben cómo lo sufrían. De hecho, sí, establecía la norma, que aquí no ha habido necesidad porque son bastante puntuales, pero quien llegara después del cuarto tenía que presentarse con 3 cualidades. No, hombre, llegaban patinando, para no decir 3 cualidades. Pero patinando, llegaban así, ¿no? Una profesora, está bien, pásale, ¿no? Porque yo les decía, es que se paren el grupo, pero con seguridad, con confianza, no que lleguen al grupo, soy Juana Juárez, ¿no? Y se voltean para el pizarrón y no ven al grupo. O sea, tenemos que, si somos profesionales, queremos ser profesionales, vamos a trabajar con gente. Y tenemos que presentarnos con la gente con confianza, con seguridad, con aplomo. Aunque me estén temblando las piernas, tengo que sentarme con mucha confianza y presentarme para que me crean lo que voy a decir. Si yo tengo inseguridad, es como cuando un vendedor, es que yo quisiera venderle porque yo creo que es algo que usted necesita y dices, no, ¿sabe qué? No necesito nada. El tono en que nos dicen las cosas ya nos convence o no, ¿no? Entonces, cada profesional, vayan a hacer lo que vayan a hacer, van a necesitar llegar con mucha confianza, con mucha seguridad. Y entonces la propuesta es, aprovechemos este espacio para que prueben eso, ¿no? Para que hagan una exposición de la cual se acuerden y nos acordemos todos los días. Porque ustedes, les decía, han asistido a muchas exposiciones que dicen, ups, ¿no? No había equipo. Cada quien hizo lo que quiso. A fulanito le quedó muy bien, pero al segundo yo ni le entendí nada. Y el tercero, pues qué flojera. Entonces, su reto, el de todas y todos, es construir una exposición en donde se vea el equipo, el trabajo de equipo, ¿no? Que pasa por que la presentación sea por piedad, que sea la misma, porque ¿no? Es equipo y resulta que uno lo hizo con un PowerPoint y el otro le puso un software y el otro hizo en Word y entonces uno dice, ¿cuál trabajo de equipo? Ahí no hay trabajo de equipo, ¿no? Y la línea del tiempo, a mí me tocó hasta acá, pero ella va a presentar la otra, ¿no?
O sea, no, la línea de tiempo la construimos entre los tres, en este caso, y entre los tres nos sentamos a decidir y a platicar cuál es el evento, cuáles son los eventos que nos parece que pueden ayudarnos a ilustrar esta historia o a pasar revista a la historia sin que sea algo aburrido, repetitivo, esquemático necesariamente. Es que encontré, les comentaba la sesión pasada que en uno de mis grupos alguien llegó con una joya, ¿no? Porque nos presentó la cumbia de la expropiación petrolera. Y bueno, o sea, eso genera como una condición en la que, claro que llegas a tu casa, en este caso ustedes no tienen que mover más que a la sala, pero platican de lo que acaba de pasar, ¿no? Porque fue una sensación y fue algo que movió. Y hoy no les puse canción, ¿ya ven? No me acordaron. Y a mí se me fue, hablando de cosas que buscan justamente, pues, mover, generar cierta condición, ¿no? Entonces la exposición, decía, no es hablar todo el tiempo, sino presentar un video, pensar en una actividad para que participe el grupo, alguna dinámica que haga que en algunos, el trimestre pasado, hicieron algunos juegos de sopa de letras, por ejemplo, a partir de lo que habían expuesto, y ya luego el grupo participó para construir el juego, ¿no? Puede haber muchas ideas. El asunto es justamente que sean creativas, creativos, que prueben este medio, que aprendan a trabajar en equipo. Para mí la idea es que les saquemos el mejor jugo y que aprendan que sea para esto o para otra cosa, es posible, a pesar de la situación en la que estamos, hacer cosas y construir cosas juntos. Y ese es el reto que tienen ustedes. Entonces, más que una exposición de hablar y hablar y hablar y hablar, y les trajimos un pequeño video, y les trajimos una canción. Lamento porque eso no lo vamos a poder grabar, porque si no, entonces en YouTube no se sube, pero o decidimos hacerlo y de todas maneras no lo grabamos, no importa. El asunto es, pues, transmitir, comunicar, seguir reflexionando sobre esta historia como algo que puede ser esquemático, ¿sí? Pero que de todas maneras, a pesar de que sea esquemático y todas las características que nos describe Halbach en la memoria histórica, como diría Wundt, a pesar de eso, tiene un sentido transversal y está teniendo un impacto, una influencia, una definición sobre nuestro presente. Por eso es importante, ¿no? Entonces no se trata de decir ya pasó y como ya pasó no es de mi incumbencia, sino más bien me incumbe porque ya pasó y es parte de lo que soy ahora. Y entonces es descubrir cómo eso que pasó puede darme cuenta de lo que yo soy ahora, ¿no? Como persona, como grupo, como sociedad, en dónde estamos parados hoy, ¿no? Espero que hayan revisado el reglamento de alumnos, pasando a comerciales. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya se dieron tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo realicé el cuestionario donde te preguntaban si estabas de acuerdo y todo eso. Pero el real es el reglamento, es muy chiquito, no les va a quitar mucho tiempo. Créanme que es una manera de conocer sus derechos. Créanme que yo vi muchos casos de alumnas y alumnos que por no conocer sus derechos estaban metidos en problemas. Entonces, no les quita nada leerlo, estar informados, porque yo espero que no lo necesiten, pero para mí era, pues, muy complicado ver, ha sido, ¿no? En tanto cuando fui jefa como cuando fui directora, ver casos que podían haberse resuelto de otra manera, pero en la medida en que los alumnos no conocían sus derechos, los alumnos y las alumnas, pues no hacían uso de sus derechos, no lo hicieron. Entonces, por eso es importante que se les den un tiempo y conozcan el reglamento. Y después que pasen, sí les agradeceré porque yo ya les dije, no soy alumna y me di el tiempo porque dije, bueno, a ver qué están proponiendo y me senté en medio de todo el trabajo que tengo a leerlo porque es algo que me interesa, porque estoy implicada, porque también soy responsable y es así como necesitamos cada una y cada uno hacernos responsables. Y créanme, de verdad, que conocer nuestros derechos puede hacer la diferencia.
Entonces, conozcan sus derechos. Ese puede ser un buen pretexto. Y después de eso, vayan a la encuesta. Sí, de verdad es muy importante. Yo creo que hacer ciudadanía, creo que la universidad no solamente forma profesionales, forma ciudadanos. Y esa es la ciudadanía fuerte que un país como el nuestro necesita. Pasa por esto de conocer la historia para no pensar que la historia es algo que ya pasó y no tiene nada que ver conmigo, pero pasa también por hacerme más partícipe de mi propia institución, porque ustedes son parte de la institución y tienen, a lo mejor no lo saben, pero adquieren con eso una serie de responsabilidades también, no solo de derechos. Una responsabilidad es estar al tanto de esto que los involucra y que las involucra. Necesariamente, ¿no? Sea como sujeto individual, sea como grupo social, ¿no? Porque hay, si no ustedes, pues algunas mujeres o algunos hombres que requieren también que ese reglamento tenga las adiciones que se proponen ahora. Entonces, pues les invito a que lo revisen y ya nos vamos hoy. Nada más, déjenme